El viento susurra entre columnas de piedra negra, el crujido de una puerta de bronce se abre, un corazón late, solo un corazón. Sabes que Anubis pesaba tu corazón contra la pluma de Maat. Pero lo que él hacía después, eso nunca te lo contaron. Porque si tu corazón era ligero, no te llevaban al paraíso. Te llevaban a él. Anubis no era apenas el juez. Era el guardián. Y lo que hizo con los elegidos, era un secreto reservado a los sacerdotes de la cámara más profunda. Durante milenios, hemos creído conocer el juicio de los muertos egipcios. La balanza, la pluma, el corazón. Simple, directo, justo. Pero los papiros más antiguos, aquellos que los arqueólogos encontraron y después desaparecieron, cuentan otra historia. Una historia que cambia todo lo que pensábamos sobre el más allá egipcio. Porque Anubis no juzgaba, seleccionaba. La muerte en el antiguo Egipto no era un final. Era una transformación. Cuando el aliento abandonaba el cuerpo, comenzaba el viaje más importante de la existencia humana. Un viaje que los vivos preparaban durante décadas, momificando el cuerpo, escribiendo conjuros en papiros sagrados, llenando las tumbas con objetos que servirían en la otra vida. Pero había algo que no se podía preparar. Algo que dependía únicamente de lo que habías hecho y de lo que habías sido. El Bea, esa parte del alma que conservaba la personalidad, se separaba del cuerpo en el momento de la muerte. Durante 70 días, mientras los embalsamadores trabajaban en el cadáver, el Bea permanecía cerca, observando, esperando. Los sacerdotes conocían este periodo. Lo llamaban el tiempo del despertar. Porque era entonces cuando el alma comenzaba a recordar todo, cada mentira, cada traición, cada acto de bondad, cada momento de compasión. El Ka, la fuerza vital, la energía que había animado el cuerpo durante la vida, se reunía con el Bea para formar el Ak, la forma glorificada del difunto. Pero esta reunión no era automática. Requería pasar por el Duat, el inframundo egipcio, y enfrentarse a pruebas que pondrían a prueba no solo la moral del alma, sino su verdadera naturaleza. El libro de los muertos, ese conjunto de textos funerarios que conocemos, era en realidad un mapa de territorio desconocido. Porque el Duat no era un lugar físico, era un estado de conciencia expandida donde el alma se enfrentaba a aspectos de sí misma que jamás había reconocido en vida. Los 12 portales del Duat no eran puertas de piedra, eran barreras mentales. Cada una representaba un nivel de autoconocimiento que el alma debía alcanzar. En el primer portal, el alma se enfrentaba a sus miedos más profundos. En el segundo, a sus deseos ocultos. En el tercero, a las consecuencias de sus actos. Y así, portal tras portal, el alma se desnudaba ante sí misma hasta llegar al 12º. El portal de la sala de las dos verdades. Si algo en esta historia te hace preguntarte qué más se ocultará detrás de los rituales del más allá, tal vez es el momento de unirte a quienes no temen escuchar la verdad. Suscríbete, porque aquí, los muertos ya están acostumbrados. La sala de las dos verdades era un lugar que desafiaba toda comprensión humana. Los papiros la describen como un espacio infinito y al mismo tiempo íntimo. Un lugar donde el aire mismo parecía estar cargado de expectación. Las paredes, si es que las había, estaban cubiertas de jeroglíficos que se movían, que cambiaban según quien los mirara. En el centro de esta sala imposible se alzaba la balanza. No la balanza dorada que vemos en las representaciones populares. Esta era diferente. Hecha de un metal que no pertenecía a este mundo, de un color que no tiene nombre en ningún idioma humano. Los platillos no eran simples recipientes, sino esferas de cristal que contenían nada. Y todo. Anubis estaba allí, esperando. Pero no era el Anubis benévolo de las historias que conocemos. Los textos más antiguos lo describen diferente. Sus ojos no eran los ojos comprensivos de un guía espiritual. Eran los ojos de alguien que había visto demasiado, que sabía demasiado, que había tomado decisiones que ningún ser debería tomar jamás. A su lado, Tot, el escriba de los dioses, sostenía una pluma. No la pluma de Maat,
como nos han enseñado. Una pluma diferente. Una pluma que, según los textos apócrifos, no provenía de ningún ave terrestre. Era negra por un lado, blanca por el otro. Y cuando la luz la tocaba de cierta manera, mostraba colores que el ojo humano no puede procesar. Osiris presidía desde su trono. Pero los papiros más antiguos no lo muestran como el rey benévolo de los muertos que conocemos. Lo describen envuelto en vendas que gotean una sustancia que no es sangre. Sus ojos están cerrados, pero ve más que cualquier ser con ojos abiertos. Y en sus manos sostiene algo que los escribas se negaron a describir directamente. Solo dijeron que era el peso de todas las almas. Los 42 jueces estaban dispuestos en círculo alrededor de la balanza. Pero no eran estatuas. No eran símbolos. Eran seres que habían sido humanos una vez. Seres que habían pasado por la misma prueba que ahora juzgaban. Y en sus rostros, en los pocos momentos en que los papiros se atreven a describir sus expresiones, se lee una tristeza infinita. Como si supieran algo que preferirían no saber. El alma llegaba a esta sala después de haber recitado las confesiones negativas. 42 declaraciones de inocencia que debían ser dichas con absoluta verdad. No he matado. No he robado. No he mentido. No he causado dolor innecesario. Una por cada juez. Una por cada aspecto de la condición humana que había sido evaluado durante el viaje por el Duat. Pero aquí está el primer secreto que los textos oficiales ocultan. Las confesiones negativas no eran una declaración de inocencia. Eran una invocación. Cada frase que el alma pronunciaba activaba algo en la sala. Los jeroglíficos en las paredes se movían más rápido. Los ojos de los jueces brillaban con una luz que no era luz. Y la balanza comenzaba a vibrar con una frecuencia que hacía que el aire mismo se volviera denso. Cuando llegaba el momento del pesaje, Anubis no simplemente colocaba el corazón en un platillo. Primero lo examinaba. Lo tocaba con sus dedos, que según los textos, eran más fríos que la muerte misma. Y durante esa exploración, el corazón le contaba secretos. No solo los actos que había registrado durante la vida, sino las intenciones detrás de esos actos. Los pensamientos que nunca se convirtieron en palabras. Los deseos que nunca se convirtieron en acciones. Y entonces, solo entonces, el corazón era colocado en la balanza. El momento del pesaje era cuando todo cambiaba. Cuando la verdadera naturaleza de la prueba se revelaba. Si el corazón era más pesado que la pluma, si estaba cargado de pecados y malas acciones, lo que sucedía después era terrible, pero conocido. Ammit, la devoradora, con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y trasero de hipopótamo, se acercaba y consumía el corazón. El alma quedaba condenada a vagar por el Duat eternamente, convertida en una sombra sin sustancia. Pero esto era solo el destino obvio. El que todos conocían. El que servía para mantener a la gente en línea durante la vida. Lo que realmente sucedía cuando Ammit devoraba un corazón era mucho más complejo. Los papiros secretos hablan de fragmentación. El corazón no era simplemente destruido. Era dividido en pedazos, y cada pedazo era usado para diferentes propósitos. Algunos fragmentos se convertían en amuletos de control, usados por los sacerdotes para influir en los vivos. Otros se mezclaban con las cenizas de la momificación para crear ungüentos que permitían a los sacerdotes comunicarse con las sombras errantes. Las almas condenadas no simplemente vagaban. Se convertían en una red de información. Una red que los sacerdotes más poderosos podían consultar. Imagina tener acceso a los secretos, a los pecados, a los miedos de miles de almas atrapadas. El poder que eso representaba era incalculable. Pero ese no era el verdadero secreto. El verdadero secreto estaba en el otro extremo de la balanza. Cuando el corazón era ligero, cuando había vivido una vida de bondad y justicia, cuando la pluma de Tot se mantenía en equilibrio perfecto, eso era cuando comenzaba la verdadera ceremonia. Los textos oficiales dicen que el alma era conducida al campo de juncos, el paraíso egipcio, donde viviría eternamente en paz y abundancia. Una vida idealizada donde no había sufrimiento, donde los campos siempre estaban en cosecha, donde el Nilo nunca se desbordaba ni se secaba. Pero los papiros más antiguos, aquellos que fueron encontrados en 1923 en una tumba sellada bajo el templo de Heliópolis y que después desaparecieron misteriosamente de los archivos del museo, cuentan otra historia. Cuando el corazón era puro,
Anubis no lo devolvía al alma. Lo guardaba. Con una delicadeza casi reverencial, Anubis tomaba el corazón ligero y lo colocaba en un relicario de obsidiana negra. Un recipiente que, según las descripciones, parecía absorber la luz de alrededor. El corazón no era destruido. Era preservado, guardado en las cámaras más profundas bajo el templo de Heliópolis. Y entonces comenzaba la transformación. El alma, ahora sin su corazón original, era conducida no al campo de juncos, sino a una cámara subterránea donde esperaban los sacerdotes más antiguos. Sacerdotes que llevaban décadas, siglos incluso, sin ver la luz del sol. Sus cuerpos momificados en vida a través de rituales que desafiaban la naturaleza misma de la muerte. Allí, en esa cámara iluminada solo por antorchas que nunca se consumían, se realizaba el ritual final. Al alma elegida se le implantaba un nuevo corazón. No un corazón de carne, sino una piedra negra extraída de las profundidades de la tierra. Una piedra que los textos llaman el corazón de Anubis. Una sustancia que no pertenecía completamente a este mundo. Cada suscripción es como encender una linterna en la oscuridad del Duat. No estás solo. Juntos, atravesamos las puertas que nadie más se atreve a abrir. La transformación que seguía era indescriptible. El alma, ahora portadora del corazón de Anubis, se convertía en algo más que humano, pero menos que divino. Un ser híbrido que existía en el umbral entre la vida y la muerte. Un guardián de los secretos más profundos del más allá. Estos seres transformados no habitaban el paraíso. Habitaban los espacios intermedios. Los lugares donde la realidad se volvía flexible. Podían moverse entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Podían influir en ambos. Y su función principal era reclutar. Porque el juicio de Anubis no era realmente un juicio. Era una selección. Una búsqueda de almas suficientemente puras como para ser convertidas en agentes de un propósito más grande. Los elegidos, aquellos que habían recibido el corazón de Anubis, se convertían en los verdaderos administradores de la muerte. No simplemente guías o psicopompos, sino arquitectos activos del destino de otras almas. Su primera tarea era regresar al mundo de los vivos, invisibles e intangibles, y observar. Identificar a aquellos que mostraban el potencial para la pureza de corazón. Influir sutilmente en sus vidas, presentándoles pruebas morales que fortalecerían su carácter. Algunas veces esto significaba colocar obstáculos en su camino. Otras veces significaba ofrecerles oportunidades para actos de bondad que nadie más vería. Los textos hablan de señales. Sueños recurrentes con figuras encapuchadas. Encuentros fortuitos con extraños que ofrecían consejos profundos y después desaparecían. Momentos de claridad moral que llegaban en los instantes más cruciales. Todo esto era obra de los elegidos, preparando el terreno para futuras elecciones. Pero había otra función, más oscura, que cumplían estos guardianes transformados. Cuando alguien moría antes de tiempo, cuando un alma pura era arrebatada de la vida por accidente o violencia antes de completar su desarrollo moral, los elegidos intervenían. No para salvarla, sino para completar su educación en el más allá. Estas almas eran llevadas a cámaras especiales en el Duat, donde recibían enseñanzas aceleradas sobre la naturaleza de la realidad, el propósito de la existencia, y los secretos que normalmente tomaría varias vidas aprender. Era un sistema de promoción espiritual forzada. Y no todos sobrevivían al proceso. Los que sí lo hacían se unían a las filas de los elegidos. Los que no, se convertían en combustible para mantener funcionando todo el sistema. El culto secreto que creció alrededor de este conocimiento era conocido como los corazones negros. No porque fueran malvados, sino porque llevaban literalmente fragmentos de los corazones de obsidiana implantados en sus cuerpos físicos mientras aún vivían. Estos sacerdotes, que existían en el más alto nivel de la jerarquía religiosa egipcia, se sometían voluntariamente a un ritual de transformación parcial. No morían y renacían como los elegidos verdaderos, pero recibían una pequeña porción del corazón de Anubis injertada en sus propios corazones humanos. El proceso era extremadamente peligroso. De cada 10 sacerdotes que intentaban la transformación, solo 2 o 3 sobrevivían. Los que morían durante el ritual se convertían inmediatamente en sombras errantes, pero sombras con conocimiento. Sombras que podían ser consultadas por los supervivientes para obtener información del más allá.
Los sacerdotes exitosos ganaban habilidades extraordinarias. Podían comunicarse directamente con los elegidos. Podían ver las auras de los vivos y determinar el estado de pureza de sus corazones sin necesidad de esperar a la muerte. Podían, en casos extremos, acelerar el proceso de muerte de aquellos que consideraban listos para la transformación. Pero quizás lo más perturbador era que podían extraer recuerdos de los corazones momificados. En las cámaras más profundas de los templos, los corazones negros mantenían colecciones de corazones preservados. No solo de los elegidos, sino de personas comunes cuyas experiencias de vida ofrecían información valiosa. Un corazón que había experimentado traición podía enseñar sobre la naturaleza de la confianza. Un corazón que había conocido la pérdida podía revelar secretos sobre el apego y el desapego. Estos corazones se convertían en bibliotecas vivientes de experiencia emocional. Y los sacerdotes los consultaban como nosotros consultaríamos libros. Había rituales específicos para diferentes tipos de consulta. Para acceder a los recuerdos de amor, el corazón se sumergía en aceite de loto bajo la luz de la luna nueva. Para extraer memorias de guerra y conflicto, se utilizaba sangre de ibis mezclada con arena del desierto. Para los recuerdos de sabiduría y aprendizaje, una combinación de miel y tinta de papiro. Durante estos rituales, el sacerdote no solo veía los recuerdos, los vivía. Experimentaba las emociones originales como si fueran propias. Y gradualmente, su propia personalidad se convertía en una amalgama de todas las experiencias que había absorbido. Los sacerdotes más antiguos de los corazones negros ya no eran realmente individuos. Eran colectivos de experiencia humana caminando en un solo cuerpo. Los mitos de otras culturas comienzan a tomar un significado diferente cuando los vemos a través de esta lente. Los vigilantes del libro de Enoc, esos ángeles que descendieron a la tierra para enseñar secretos prohibidos a la humanidad, ¿eran realmente ángeles caídos o eran los elegidos de Anubis operando en otras culturas? Los nagas de la tradición india, serpientes divinas que guardaban tesoros de sabiduría en las profundidades de la tierra, ¿eran manifestaciones del mismo fenómeno? Seres transformados que habían pasado por su propia versión del juicio del corazón y ahora servían como guardianes de conocimiento esotérico. Incluso los chaneques de Mesoamérica, esas entidades que robaban el alma de los niños que se comportaban mal, podrían haber sido agentes del mismo sistema. Una red global de reclutamiento y transformación que operaba bajo diferentes disfraces culturales. La pregunta inquietante era, ¿había una coordinación consciente entre estos sistemas, o era algo más fundamental en la naturaleza de la realidad lo que creaba patrones similares en culturas completamente separadas? Los papiros más esotéricos sugieren que existía una comunicación entre los diferentes centros de poder. Que los elegidos de Anubis se reunían con sus contrapartes de otras tradiciones en lugares que existían fuera del espacio y del tiempo normal. Cumbres interdimensionales donde se coordinaban las actividades de reclutamiento y transformación a escala planetaria. Esto explicaría por qué tantas culturas antiguas desarrollaron conceptos similares sobre el juicio del alma, la transformación después de la muerte, y la existencia de seres intermedios que servían como puentes entre el mundo humano y el divino. No era convergencia evolutiva, era coordinación activa. En 1923, la expedición de Sir Reginald Hawthorne al templo de Heliópolis hizo descubrimientos que cambiarían para siempre nuestra comprensión del antiguo Egipto. Pero estos descubrimientos nunca llegaron al público general. En una cámara sellada a 30 metros bajo el templo principal, el equipo de Hawthorne encontró lo que inicialmente describieron como una biblioteca de corazones. Más de 300 recipientes de obsidiana, cada uno conteniendo un corazón humano perfectamente preservado. Pero estos no eran corazones normales. Cada corazón estaba conectado por filamentos de un metal desconocido a una estructura central que parecía pulsar con vida propia. Los corazones latían, todos al mismo ritmo, como si fueran partes de un único organismo gigantesco. Junto a esta grotesca maravilla, los arqueólogos encontraron el papiro de Yuefen, un texto que contenía instrucciones detalladas para lo que llamaba la transformación final. El papiro estaba escrito en una variante de jeroglíficos que ningún egiptólogo había visto antes. Una escritura que parecía moverse por sí sola en la página, reorganizándose según quien la mirara. Las primeras traducciones revelaron que Yuefen había sido uno de los elegidos originales. Uno de los primeros en recibir el corazón de Anubis. Y su papiro era parte manual de instrucciones, parte confesión personal,
parte advertencia para el futuro. Según UFN, el sistema de selección y transformación no era estático. Evolucionaba, aprendía, y había llegado a una conclusión perturbadora sobre la humanidad. El proceso de identificar almas puras había revelado que la pureza verdadera era extremadamente rara. Y más preocupante aún, parecía estar volviéndose más rara con cada generación. La corrupción moral de la humanidad estaba acelerándose. Los elegidos habían desarrollado una solución drástica: acelerar el proceso de muerte global para maximizar las oportunidades de selección antes de que fuera demasiado tarde. Las plagas, las guerras, los desastres naturales que habían azotado a la humanidad a lo largo de la historia no eran acontecimientos aleatorios. Eran cosechas organizadas. Momentos de muerte masiva que permitían a los elegidos filtrar a través de miles de almas simultáneamente, identificando y reclamando a los pocos que valían la pena salvar. El papiro de UFN contenía listas, fechas y lugares de eventos históricos que nosotros conocemos como tragedias, pero que él describe como temporadas de recolección exitosa. Pero lo más escalofriante del papiro eran las estatuillas encontradas junto a él. Figuras humanas de tamaño natural talladas en el mismo material negro de los relicarios de corazón. Al principio parecían meras representaciones artísticas, pero un examen más detallado reveló que cada estatuilla tenía una cavidad torácica perfectamente proporcionada. Cavidades que coincidían exactamente con el tamaño y la forma de los corazones preservados. Sir Hawthorne y su equipo realizaron el experimento obvio. Colocaron uno de los corazones palpitantes en la cavidad correspondiente de una de las estatuillas. El resultado fue inmediato y aterrador. La estatuilla cobró vida. No se movía como un ser vivo normal. Sus movimientos eran demasiado fluidos, demasiado perfectos. Como si hubiera recordado como ser humano pero no hubiera dominado completamente el proceso. Cuando intentó hablar, las palabras salían en una mezcla de idiomas antiguos que fluían uno hacia otro sin patrón aparente. Pero lo más perturbador era su mirada. Los ojos de la estatuilla animada mostraban una inteligencia vasta y antigua, pero también una tristeza infinita. Como si estuviera consciente de lo que había perdido al convertirse en lo que era ahora. La estatuilla vivió durante 3 días. Durante ese tiempo, intentó comunicar algo urgente al equipo de arqueólogos. Dibujaba símbolos en el suelo, apuntaba hacia ciertas direcciones, repetía secuencias de números que no tenían sentido aparente. Al tercer día, simplemente se desplomó. El corazón se había consumido completamente, dejando solo cenizas dentro de la cavidad torácica. Pero antes de morir, la estatuilla había logrado comunicar un mensaje claro: ellos vienen. Los textos apócrifos encontrados en la misma cámara hablaban de algo llamado la convergencia final. Un momento en la historia humana cuando los elegidos revelarían su presencia abiertamente y comenzarían la fase final de su plan. Según estos textos, la humanidad había sido un experimento. Un criadero para desarrollar almas de la pureza necesaria para algo. Los documentos no eran claros sobre el propósito final, pero sugerían que los corazones puros eran componentes necesarios para una transformación que afectaría no solo a la humanidad, sino a la realidad misma. Los elegidos habían estado recolectando estos corazones durante milenios, acumulando un arsenal de pureza concentrada que sería liberado en un momento específico. Un momento que los textos describían como cuando las estrellas se alineen con la voluntad de Anubis. Este momento no estaba determinado por acontecimientos astronómicos, sino por el alcance de un número crítico de corazones purificados. Una masa crítica de bondad concentrada que podría usarse para ¿qué exactamente? Los fragmentos de texto más legibles sugerían una transformación fundamental de la naturaleza de la muerte misma. El establecimiento de un nuevo tipo de existencia que no sería ni vida ni muerte como las conocemos. Una forma de ser que permitiría a la conciencia existir independientemente de la materia física, pero con toda la riqueza de experiencia que asociamos con la vida corporal. En esencia, los elegidos estaban intentando crear una forma de inmortalidad verdadera. No la preservación infinita de la vida física, sino la evolución hacia un estado de existencia superior que mantuviera todo lo que valoramos de la humanidad mientras eliminaba todo lo que la limita. Pero había un precio. Esta transformación requeriría la extinción de la humanidad física como la conocemos. Todos los seres humanos tendrían que morir para ser renacidos en esta nueva forma de existencia.
y solo aquellos con corazones suficientemente puros sobrevivirían al proceso de transición. El resto simplemente cesarían de existir. Los informes oficiales de la expedición de Hawthorne fueron clasificados inmediatamente por el gobierno británico. Los artefactos fueron confiscados y trasladados a una ubicación desconocida. Los miembros del equipo fueron separados y se les prohibió discutir sus hallazgos bajo pena de prisión. Pero algunos documentos sobrevivieron. Copias hechas en secreto, fotografías tomadas antes de la confiscación, diarios personales de los arqueólogos que escaparon a la censura oficial. Estos documentos fragmentarios pintan un cuadro inquietante de lo que realmente encontraron en esa cámara subterránea. Los corazones preservados no eran reliquias antiguas. Algunos mostraban signos de preservación reciente. Muy reciente. Como si el sistema de recolección nunca hubiera dejado de funcionar. Más perturbador aún, había espacios vacíos entre los recipientes. Espacios claramente destinados a futuros corazones. Cientos de espacios vacíos, como si los elegidos estuvieran esperando una cosecha masiva. El personal del museo que manejó inicialmente los artefactos reportó sueños extraños. Visiones de figuras encapuchadas que le susurraban en idiomas que no reconocían pero que de alguna manera entendían. Impulsos súbitos de realizar actos de bondad extrema, como si algo estuviera intentando purificar sus corazones desde adentro. 3 miembros del personal murieron en accidentes aparentemente no relacionados durante las 2 semanas siguientes al descubrimiento. Sus cuerpos fueron encontrados con expresiones de paz absoluta, como si hubieran experimentado algo maravilloso en el momento de la muerte. Y en cada caso, cuando se realizaron las autopsias, se descubrió que sus corazones habían desaparecido completamente. No habían sido removidos quirúrgicamente. Simplemente no estaban allí, como si nunca hubieran existido. Los paralelos con otros sistemas de creencias comenzaron a acumularse de manera inquietante. Los investigadores que tenían acceso a los documentos clasificados notaron patrones similares en culturas completamente separadas. Los hijos de la balanza, como llegaron a ser conocidos en los círculos académicos secretos, no eran únicos del antiguo Egipto. Cada cultura que había desarrollado conceptos sofisticados sobre el juicio del alma después de la muerte mostraba evidencia de sistemas de selección similares. En Tíbet, los textos más esotéricos del bardo Todol, libro tibetano de los muertos, contenían referencias a los que eligen quién renace y quién se libera. Estos seres, descritos como ni vivos ni muertos, supuestamente evaluaban las almas que transitaban el bardo e influían en sus destinos. Las tradiciones chamánicas de Siberia hablaban de los cazadores de espíritus, entidades que recorrían el mundo de los sueños identificando chamanes potenciales. Pero los textos más antiguos sugerían que no todos los elegidos se convertían en chamanes. Algunos simplemente desaparecían, llevados a la tierra que no tiene nombre. Incluso en las tradiciones judeocristianas, los textos apócrifos contenían referencias inquietantes. Los vigilantes de Enoc, los nefilim del Génesis, los ángeles que tomaron esposas humanas, todos estos podrían ser interpretaciones culturalmente filtradas del mismo fenómeno global de selección y transformación. La pregunta que obsesionaba a los investigadores secretos era, ¿cuánto tiempo había estado operando este sistema? ¿Y qué tan cerca estaba de completar su objetivo final? Los cálculos basados en los espacios vacíos encontrados en la cámara de Heliópolis sugerían que el número crítico de corazones puros necesarios para la convergencia final era aproximadamente 1000. Los recipientes ocupados sumaban cerca de 300, lo que significaba que el proceso estaba aproximadamente un tercio completo. Pero había variables que complicaban estos cálculos. Los textos sugerían que no todos los corazones tenían el mismo peso de pureza. Un corazón que hubiera alcanzado la pureza a través de grandes sufrimientos valía más que uno que hubiera vivido una vida de bondad fácil. Un corazón que hubiera resistido tentaciones extremas tenía más poder transformacional que uno que nunca hubiera sido probado verdaderamente. Esto significaba que la recolección se estaba volviendo más selectiva con el tiempo. Los elegidos ya no buscaban simplemente almas buenas, sino almas excepcionalmente buenas. Almas que hubieran demostrado pureza bajo condiciones extraordinarias. Las implicaciones eran escalofriantes. Si los elegidos estaban orquestando eventos históricos para crear oportunidades de cosecha, entonces las tragedias más grandes de la humanidad no eran accidentes o productos de la maldad humana. Eran pruebas diseñadas. Los holocaustos, las pandemias, las guerras devastadoras,
Todos podrían haber sido experimentos masivos para identificar a aquellos que mantendrían su humanidad bajo presión extrema. Situaciones diseñadas para separar a los que se volverían brutales por supervivencia de aquellos que encontrarían formas de preservar su compasión incluso frente a la aniquilación. Cada acto heroico durante estos periodos oscuros, cada persona que arriesgó su vida para salvar a extraños, cada momento de bondad en medio del horror, todos podrían haber sido monitoreados, evaluados, catalogados por los elegidos. Y los perpetradores de estas tragedias, ¿eran realmente malvados por naturaleza, o habían sido influenciados sutilmente para servir como agentes inconscientes del sistema de prueba? Los documentos de Hawthorne contenían un detalle que ningún investigador pudo explicar completamente. En varios de los recipientes de corazón, había inscripciones que parecían ser fechas. Pero no fechas del pasado. Fechas del futuro. Recipientes vacíos marcados con años que aún no habían llegado. Como si los elegidos no solo estuvieran recolectando corazones del pasado y el presente, sino que también hubieran identificado corazones específicos que serían recolectados en momentos precisos del futuro. Una de estas fechas era particularmente inquietante por su proximidad. Un recipiente vacío marcado con símbolos que, cuando fueron finalmente traducidos, correspondían al año actual según el calendario gregoriano. Pero no solo el año, el mes, el día, y lo más perturbador de todo, las coordenadas geográficas. Las coordenadas apuntaban a ubicaciones en todo el mundo donde, según los registros históricos, habían ocurrido actos extraordinarios de bondad en tiempos de crisis. Como si los elegidos hubieran identificado patrones en la geografía moral de la humanidad y estuvieran monitoreando estos puntos calientes de pureza. Algunos investigadores sugirieron que estas coordenadas no marcaban ubicaciones de recolección pasada, sino futura. Lugares donde los elegidos sabían que surgirían oportunidades para la pureza extrema. Lo que planteaba una pregunta aterradora: ¿los elegidos podían ver el futuro, o estaban creando activamente las condiciones para que estos momentos de pureza ocurrieran? La evidencia más inquietante de la influencia continua de los elegidos provino de un patrón que los investigadores comenzaron a notar en los registros médicos modernos. Durante las últimas décadas, había habido un aumento estadísticamente significativo en casos de muerte cardíaca inexplicable en personas que habían demostrado actos extraordinarios de bondad o autosacrificio. Personas que habían donado órganos a extraños, que habían arriesgado sus vidas para salvar a otros, que habían dedicado sus existencias al servicio de los menos afortunados. Estas muertes seguían un patrón específico. La persona experimentaría un periodo de intensa actividad altruista, como si algo estuviera impulsándola a purificar su corazón rápidamente. Después vendría un periodo de sueños vívidos con figuras encapuchadas. Finalmente, una muerte pacífica, usualmente durante el sueño, con una expresión de serenidad absoluta. Y en cada caso documentado, la autopsia revelaba la misma anomalía. El corazón había desaparecido completamente, sin dejar rastro de cirugía o trauma. Los médicos forenses habían desarrollado explicaciones elaboradas para estos casos. Desintegración acelerada debido a condiciones químicas raras, errores de documentación durante el proceso de autopsia, contaminación de las muestras. Cualquier cosa excepto la explicación obvia. Pero los investigadores secretos sabían la verdad. La recolección nunca había terminado. Simplemente se había vuelto más sofisticada, más discreta. Los elegidos ya no necesitaban esperar a que las personas murieran naturalmente. Habían desarrollado métodos para inducir la muerte en el momento exacto cuando el corazón alcanzaba su máxima pureza. Una cosecha optimizada que maximizaba la calidad mientras minimizaba la detección. Los registros más recientes encontrados en archivos clasificados sugerían que el ritmo de recolección se estaba acelerando dramáticamente. Lo que había sido un proceso gradual durante milenios se estaba convirtiendo en una operación de emergencia. ¿La razón? Los textos más antiguos habían predicho que llegaría un momento cuando la corrupción moral de la humanidad alcanzaría un punto crítico. Un momento después del cual ya no sería posible encontrar corazones verdaderamente puros, sin importar qué pruebas se crearan. Los elegidos habían calculado que este punto crítico estaba aproximándose rápidamente. Las sociedades modernas, con su énfasis en el individualismo, la gratificación inmediata y la desconexión de las consecuencias morales de las acciones, estaban produciendo cada vez menos candidatos viables para la transformación. Por lo tanto, tenían que completar su recolección antes de que fuera demasiado tarde.
antes de que la pureza verdadera se extinguiera por completo de la especie humana. Esto explicaría por qué las últimas décadas habían visto un aumento en crisis globales que creaban oportunidades para actos heroicos. No era que el mundo se estuviera volviendo más peligroso por casualidad. Era que los elegidos estaban creando desesperadamente situaciones que pudieran revelar los últimos destellos de bondad genuina en la humanidad. Cada desastre natural, cada conflicto internacional, cada crisis humanitaria, todo podría ser parte de una cosecha acelerada diseñada para extraer los últimos corazones puros antes de que el experimento humano llegara a su conclusión planificada. Si este secreto te ha inquietado, compártelo. Porque hay verdades que solo cobran vida cuando alguien se niega a olvidarlas. Los documentos más recientes sugieren que estamos viviendo en los últimos días del periodo de recolección. Los espacios vacíos en la cámara de Heliópolis están siendo llenados a un ritmo sin precedentes. Y cuando el último recipiente sea ocupado, los textos hablan de el gran despertar. Un momento cuando todos los corazones recolectados serán activados simultáneamente, liberando una onda de pureza concentrada que transformará fundamentalmente la naturaleza de la realidad. Pero transformación para quién, y en qué, eso permanece como el misterio final. Porque los elegidos guardan un secreto más grande que todos los demás. Un secreto que ni siquiera Yuefen se atrevió a escribir directamente en su papiro. La verdadera identidad de aquel que creó todo este sistema. Aquel que diseñó el juicio, que estableció los criterios para la selección, que determinó el propósito final de toda la recolección de milenios. Los textos solo se refieren a esta entidad como el que pesa. No Anubis. No Osiris. Algo anterior, algo más fundamental. Algo que usa a los dioses egipcios como máscaras para ocultar su verdadera naturaleza. Y según los fragmentos más crípticos de los documentos de Hawthorne, el que pesa no es una deidad distante que observa desde lejos. Está aquí. Ha estado aquí todo el tiempo. Caminando entre nosotros, evaluando, seleccionando, esperando el momento de revelar por qué realmente creó a la humanidad. Anubis no juzgaba. Seleccionaba. Tu corazón no era tuyo, después de la balanza. Y ahora, mientras lees estas palabras, mientras sientes ese latido particular en tu pecho que acompaña al conocimiento prohibido, ¿te preguntas si ya has sido evaluado? ¿Te preguntas si los sueños extraños que has tenido, los impulsos inexplicables hacia la bondad, los momentos de claridad moral que llegaron justo cuando los necesitabas, eran realmente tuyos? ¿O eran señales de que alguien, algo, ya había decidido que tu corazón podría valer la pena reclamar? La balanza de Anubis nunca dejó de funcionar. Solo se volvió invisible. Y cada acto de bondad que realizas, cada momento de compasión genuina, cada decisión de hacer lo correcto cuando nadie está mirando, todo está siendo pesado, medido, evaluado. La pregunta que debes hacerte no es si tu corazón es puro. La pregunta es, ¿qué harás cuando vengan a reclamarlo? Porque según los últimos documentos encontrados, según las fechas marcadas en esos recipientes vacíos, según los patrones que los investigadores secretos han identificado en los eventos mundiales recientes, el momento final se acerca. Los últimos corazones están siendo identificados. Y muy pronto, el que pesa revelará por qué creó este elaborado sistema de selección que ha durado milenios. ¿Era el juicio una prueba de pureza, o una forma de identificar a los únicos seres humanos dignos de sobrevivir a lo que viene después? Anubis no era un juez. Era un reclutador. Y tú que has escuchado esta historia hasta el final, tú que has sentido esa resonancia particular con verdades que prefieren permanecer ocultas, ¿crees que tu corazón pesaría lo suficiente para ser elegido? El viento susurra entre columnas de piedra negra, el crujido de una puerta de bronce se abre, un corazón late. ¿Es el tuyo? Pausa larga, sonido de viento que se desvanece. Los muertos nunca mueren realmente. Solo cambian de forma. Y algunos se convierten en aquello que decide quién más debe unirse a ellos. La balanza sigue pesando. Los corazones siguen siendo reclamados. Y en algún lugar, en cámaras que existen más allá del espacio y el tiempo, el que pesa continúa esperando el momento de revelar por qué todo esto fue necesario. Cada latido de tu corazón es un recordatorio. Aún no has sido juzgado. Pero ya has sido notado.